Hola amigos, ¿cómo están? Para mí realmente es un placer este encuentro que mantenemos desde hace más de 35 años con ustedes, semana a semana. No he sacado la cuenta cuántas semanas entran en 35 años, pero algunas cuantas creo que sí. Y esto es una compañía mutua. De pronto uno está en un lugar X, en donde estás en otra función familiar o lo que fuera, y viene alguien y te dice, ah, y usted es la del 5. Y digo, pero yo hace 7 años que no estoy en el 5, ¿qué memoria tenés? Entonces me parece que es fundamental eso que uno ha hecho desde los debates. Nosotros fuimos los primeros en hacer debates donde invitábamos a 25 jóvenes de todos los partidos políticos, todo calificado y cuantificado, donde podían preguntar y repreguntar. Yo felicito a Canal 4 porque fue mi primer canal, pero además porque pudo rehacer esto del debate, donde, bueno, se cambian ideas, ¿no? Aquel debate último en que yo fui propuesta, pero finalmente termina el rector, que hace poquitos días fallece, tan querido. Yo digo, el rector de la universidad, qué desconfianza que tiene el sistema político de los periodistas, pero no es de ahora, ¿eh? Esto viene desde hace 30 y pico de años. Y hemos dado pasos hacia atrás o hacia el costado, quisiera creer, porque nosotros tenemos que ver que estamos pasando casi por el mismo lugar, pero no somos los mismos y no es el mismo lugar. Parece que estuviéramos repitiendo, pero no es lo mismo y no es el mismo lugar. Y yo estoy con una mujer que siempre me impresionó muchísimo por su frescura, por su decisión, por su capacidad de lucha, por su pasado y bueno, y porque decidió descalzarse de un puesto muy importante, que era la subsecretaría del Ministerio de Salud Pública, e ir al Parlamento, pero no ir al Parlamento porque sí, ir al Parlamento para ver si en este año electoral, qué desafío, se aprueba, que están todos muy apoyando todo lo de la infancia, la primera infancia, que Uruguay crece contigo, pim, pum, de todos lados, todas las tiendas surgen elogios y vamos a ver si están los votos. La doctora Cristina Lustre está con nosotros. Qué lindo esto de poder hablar y decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, sí. Pero cosas que sinceramente las siento, ¿no? Sí, bueno, yo te agradezco mucho, casi me emociono y me han enseñado que a veces en política hay que ser medio cauto con las emociones y bueno, yo realmente no puedo, forma parte de mi esencia y te escuchaba hablar y gracias por tus palabras. Y a mí también me pasa algo, te respeto mucho periodísticamente y cuando me invitaste también, como tú decías, estamos en muchas actividades, pero dije, bueno, a conversar con Raquel me es algo muy, realmente muy cálido, de mucha profesionalidad y me siento muy a gusto, así que gracias por permitirme esto. Mira, el otro día alguien insospechado para mí que pudiera decir eso, el diputado Rodrigo Goñi, que es del sector más centro-derecha, por poner, porque esto de centro-derecha e izquierda ya está como mal usado, pero con convicciones muy fuertes, termina la entrevista acá y aplaude y dice, se necesitan más Raqueles en el periodismo. Y digo, ok, seguimos vigentes. Esta cosa de la mano cálida, ¿no? De tocar las emociones y de, bueno, decir que realmente esperamos de este país, cuál es la propuesta de Daniel Martínez, si estás luchando por un cambio que me consta que tú lo querés, no solamente en este proyecto de ley, sino en muchos otros órdenes, porque has renunciado a mucha cosa. Sí, he renunciado a mucha cosa. A lo que más renuncio es atender niños, ¿no? Entonces eso para mí todos los días es un desafío porque como pediatra es lo que más me gusta en el ejercicio
al elegir mi profesión y tengo una vocación muy fuerte por la pediatría. Y también a muchas cosas, porque eso tiene un costo cuando uno se dedica a la política, a la función pública, cuando lo haces con responsabilidad, ¿no? Porque también yo he tratado, me dedico 14 horas y ahora que estamos quizás en un año intenso trabajando con la ley, en una campaña política, estoy durmiendo 4 o 5 horas los días que realmente tengo más tiempo. Entonces sí, dejar también el cargo de subsecretaria o viceministra de Salud, como tú dijiste, me gustaba mucho esa función, digamos, porque la salud pública me gusta mucho, sobre todo me preocupa mucho la calidad de atención, la cercanía, en el proceso de atención cuando alguien está pasando alguna enfermedad, dolencia, por más que uno entiende la salud atravesada por las determinantes sociales y como un derecho, ¿no? Pero yo creo que cuando un familiar está pasando un proceso de salud, requiere de un sistema de salud y de la atención más profesional y humana por parte de todo el equipo de salud y que el sistema funcione en función de las personas. Pero bueno, también ahí entendí que cumplía un ciclo y bueno, siempre preciso tener desafíos y sentirme motivada de que las elecciones que estoy tomando es que me siento útil y creo en eso, creo primero ahora trabajando por un cuarto gobierno de Frente Amplio, conformando un sector muy chiquito, muy de abajo, que hoy sí apoyamos la precandidatura del ingeniero Daniel Martínez en los 3 candidatos y la candidata que nuestra fuerza política eligió para que nos representen en el 30 de junio. Pero yo también creo en eso y como tú decías, estoy trabajando mucho que a nivel político, en un año electoral, todo el sistema político seamos capaces de legislar para una población que no vota, que es la más vulnerable, como son los niños y niñas más pequeñas. A mí me parece que es un desafío impresionante. Que no sé si fueron las causalidades, las casualidades, pero estás poniendo, o están poniendo el equipo que integras, una prueba de fuego. Porque yo leí el otro día el proyecto de Sartori para la salud y muchas cosas son muy adecuadas, muy adecuadas. Pero me pregunto, él no tiene, claro, no tiene diputados para levantar la mano ahí, ¿no? No sé si tiene alguno, puede ser, creo que no. Pero, ¿qué pasa con esto, con los Talvis, que en el día del debate con Andrade felicita, reconoce algunos de los proyectos que ha llevado el Frente Amplio en ese sentido? Y bueno, eso me parece una muestra de madurez muy importante por parte del sistema político y de hecho sí, como tú decías en el debate de ayer de Óscar Andrade como representante de nuestra fuerza política y de Ernesto Talvi como uno de los precandidatos digo, del Partido Colorado, que también entre los desafíos... Sí, son 3, ¿no? Los candidatos. Son 3. Dentro, que hayan reconocido algunos avances de nuestra fuerza política, porque hoy son indiscutibles, y entre los desafíos de los dos también estaba mejorar muchísimo la inversión y lo que se hace en políticas de primera infancia. Entonces nosotros, el proyecto que estamos trabajando lo estamos liderando desde nuestra fuerza política, todavía faltan acuerdos, porque es un proyecto político que también toca, pone a los niños y a las familias en el centro y no a las instituciones. A ver, explicar. Entonces, porque es un proyecto que ordena la política, le da prioridad política a la etapa de 0 a 6. Fíjate, Raquel, que el Uruguay mantiene una deuda histórica que es con los niños y adolescentes. Y esto yo ya, siendo estudiante de la Facultad de Medicina en el año 87, fui a escuchar a Juan Pablo Terra, un equipo de técnicos, me viene a la mente el economista Mabel Hoppenheim, o sea, gente que me ha marcado muchísimo, donde ya él nos advertía, y les estoy hablando que eso era el año 87, 88, los problemas que el Uruguay vamos a tener en los próximos 30 años vinculados a trayectoria educativa, adaptarnos al mundo del trabajo que cambiaba, a la seguridad, a la convivencia, por no estar abordando como Estado y dejando solamente librado a la individualidad de las familias, a el apoyo a la crianza en la primera etapa de la vida y cómo eso se estaba instalando en nuestra estructura demográfica, un fenómeno que después se definió por otros como la infantilización de la pobreza. Entonces, el Uruguay ha mejorado muchísimo en estos años. Yo vengo trabajando de antes, fui funcionaria del INAU mientras que estudiaba medicina, o sea,
Después como pediatra siempre trabajé en programas de extrema vulnerabilidad, capacitamos formando parte de un equipo de técnicos desde el año 99 y yo me retiré a inicios del año 2005, cuando empecé a ocupar un lugar de responsabilidad en la salud, al inicio en los centros de salud de Montevideo, en lo que tenía que ver el proceso de atención a los niños, pero el Uruguay viene con una deuda histórica con los niños y adolescentes y con políticas fuertes por parte del Estado de apoyo a las familias. Ya no está el escenario de las láminas, pero hay otro escenario. Mira, hay otro. No hay el de para el que no se acuerde de las láminas, pero hoy fíjense que la los pobreza, niños desnutridos, digamos, que morían por... Los hay. Quizás en las láminas instaurado porque se ha mejorado muchísimo. Allá en Bella Unión. En Bella Unión y todo el departamento de Artigas, pero el Uruguay hoy es 16 veces más la pobreza en los hogares donde hay niños y sobre todo niños pequeños que donde hay adultos, que ha mejorado muchísimo, eso es indiscutible. Además ahí se multiplica también en esos sectores menos favorecidos, se multiplica mucho también la natalidad. Claro, porque o sea, el Uruguay tiene 3 desigualdades que están bien matrizadas hoy. Tenemos indicadores globales muy buenos, pero cuando uno los desagrega por zona geográfica, ahí vemos todas las inequidades como están mantenidas. Si uno toma Montevideo, pongamos Montevideo, en el municipio CH, en la franja costera, tenemos una mortalidad infantil de Japón del 2 por 1000, que es el país en el mundo que más baja mortalidad infantil tiene. Pero cuando pasamos a todo el cinturón periférico de Montevideo, el municipio A, D, F, G, por ejemplo, ahí están todos los indicadores concentrados, casi de 10 veces más, de mortalidad infantil, de reproducción intergeneracional de la pobreza, de embarazo adolescente, de deserción educativa. O sea, el Uruguay tiene 3 inequidades, que es la territorial, la de género, porque es indiscutible también que el Uruguay, un país que tiene una democracia tan consolidada, ¿por qué tan pocas mujeres accedemos a lugares de decisión en el ámbito universitario? Recién el PIT-CNT en la última elección dio, por suerte, una lección de deuda, digamos, de participación de las mujeres del ámbito sindical en su secretariado ejecutivo, como en muchas de los a nivel del sistema político. Yo soy electa porque hubo una ley de cuotas. Claro. Si no hubiera una ley de cuotas, estoy segurísima que no estaba siendo electa. Yo quiero que haya una ley de paridad, en el sentido de que las mujeres tengamos igualdad de oportunidades, porque las mujeres, sin victimizarnos, hay una desigualdad que está muy marcada, tenemos los cuidados, muchas responsabilidades que asumimos a lo largo de nuestro proyecto, de nuestra elección vinculada a la salud sexual y reproductiva, a la crianza de nuestros hijos, y tenemos todavía muchas inequidades que se matrizan en el indicador más duro, que son los femicidios. En nuestro país hoy hay cada 13 minutos una mujer se acerca a un servicio de atención a la violencia doméstica denunciando una situación de violencia. Y después la otra que tenemos es la desigualdad intergeneracional. Los niños y los jóvenes en este país son los más pobres y los que más dificultades tienen para poder tener, fíjense, que yo siempre lo digo, el 80% del cerebro nuestro crece en los 2 primeros años de vida. Y eso es así. Eso es muy impactante. Y eso impacta, o sea, porque la etapa desde el embarazo en los primeros años de vida son como los cimientos de una casa. ¿Ah? No, todas las etapas son importantes, porque por eso es que nosotros, después con la ley te voy a contar, queremos que se mire nuestro presupuesto y nuestro diseño de políticas sociales con una mirada de trayectoria de vida, que es lo que le pasa hoy al Uruguay, que tenemos un Estado fragmentado, con mucha burocracia, que hace que en la etapa que estamos hoy, que ya salimos de una emergencia social, quizás tenemos que ir a un Estado mucho más eficiente para ir mejorando indicadores de calidad. Porque hay una fractura social, ¿no? Evidente. Y tenemos una fractura estos social. 2038 o cuantos sean. Personas en situación de calle, sí. O sea, todo eso nos habla, las personas privadas de libertad. ¿Eso nos habla de fracaso en las políticas? No, yo creo que fracaso no, porque los indicadores han mostrado, no, y en Sorraquel quiero ser enfática porque cuando yo planteo, siendo integrante del gobierno, esta fuerza política, los desafíos que tenemos por delante, a veces me cuestionan que puedo llegar a que un periodista me diga, o la oposición, de fracaso de las políticas sociales. Y bajo ningún concepto, porque los indicadores de resultado muestran, tenemos un 40% de pobreza, hoy tenemos casi un 8%, el de pobreza infantil era casi un 64% y hoy es un 17%, mortalidad infantil, que yo he trabajado muchísimo
desde el año 2005 en diferentes ámbitos, hasta el último siendo viceministra, hoy tenemos un descenso sostenido, pero en ese descenso sostenido histórico el 40% hoy también es potencialmente evitable. Mortalidad materna, después de Estados Unidos y Canadá, Uruguay es el país que más baja mortalidad materna tiene en un contexto de América Latina, producto de políticas impulsadas por este gobierno vinculadas a la salud sexual y reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo, a las mejoras en el proceso de atención de las mujeres. Pero fíjense, otro indicador muy preocupante era el embarazo en las niñas y adolescentes. Uruguay hasta el año 2015 teníamos 5 departamentos de nuestro país con tasas de nacimientos en niñas entre 10 y 18 años, casi como el continente de África subsahariana, como el continente africano, la zona de África subsahariana. Entonces imagínense todas las inequidades que todavía tiene nuestro país. Hemos tenido muchos avances, se han invertido mucho en políticas sociales, desde la reforma del sistema de salud, la puesta en marcha del Plan de Atención a la Emergencia Social que determinó la creación del Ministerio de Desarrollo Social, cantidad de programas, ha aumentado la inversión del gasto público social en lo que genera en niños y adolescentes, pero todavía no llega a ser, es una cuarta parte lo que nuestro país invierte en los niños y adolescentes, lo que invertimos en los adultos. Y hoy hay que entrar en una segunda etapa de todas esas reformas públicas. Lo peor que nos puede pasar como fuerza política de izquierda es que... es no ganar las elecciones. Primero, el desafío más grande que tenemos es ganar las elecciones en un año electoral, porque creemos en nuestro programa de gobierno, en un gobierno que está basado en seguir quebrando desigualdades y quebrar y reconstruir toda la matriz de protección social que en los últimos años del siglo pasado y primeros años de este siglo realmente tuvimos dificultades muy grandes, crisis económicas, indicadores sociales muy grandes, que han mejorado mucho en estos años de gobierno de nuestra fuerza política. Pero también yo no estoy de acuerdo que una fuerza política de izquierda no tenga memoria de sus orígenes, con qué concepción, en un país que tiene los partidos políticos más antiquísimos del mundo. Porque el Partido Nacional, el Partido Colorado, convengamos, que son los históricos, pero a nivel del mundo son los más antiguos. Los más antiguos, y eso hay que saber, eso tiene una construcción histórica y política. Eso es una construcción política que nos caracteriza. Que nos caracteriza, ¿no? Salvo la dictadura que tuvimos, que nos fragilizó de todas las maneras de vulneración. Bueno, yo creo que todavía están, las consecuencias están ahí. Las consecuencias están ahí y eso es así. Yo un día hablaba con la jueza Mariana Mota y decía, nosotros todavía tenemos las consecuencias de la dictadura a nivel generacional. Absolutamente. Absoluta, no hemos tenido verdad y justicia de realmente... Porque si bien no hubo tantos desaparecidos, aunque uno solo es suficiente para que haya una inequidad tremenda, aquí se apostó a otra cosa. Sí. En la dictadura uruguaya. Se apostó a esto que estamos viviendo hoy, que es la desconfianza en el sistema político, el individualismo. Todo eso para mí fue gestado. Sí, eso mismo. No sé si tenés la misma. Sí, claro que sí. Visión. Yo que nosotros nos tocó con mis padres ser exiliados, separarnos de nuestra familia, valorar mucho los que resistieron estando acá, lo que se generó, y eso realmente lo he leído y tiene mucho que ver hoy como este comportamiento. Lo que yo llamo el incilio, no lo llamo yo, algunos otros lo llaman también. Sí, claro. Ustedes vivieron el exilio, sí, pero tú concretamente en Cuba, y nosotros, los que quedamos, el incilio. Claro. Y ahí en el incilio estaban la izquierda, la derecha, digamos, el centro, el sistema político integrado. Esta casa, donde estamos ahora y donde vivimos, donde vive mi familia, y está en nuestro canal de Vera, fue una casa emblemática. Una casa donde vivía una señora que sabía mucho de religión, Vilaró, y no entendía que no se pudieran reunir los partidos políticos. Y entonces dejaba lugar, daba permiso para que en dictadura se reunieran los distintos partidos políticos. Así que esta casa recibía allanamiento por parte de las Fuerzas Armadas que entraban y pobrecita la paralizaban a la señora, la asustaban tremendamente, más de una vez la habrán detenido, no sé, y por otro lado
también la extrema izquierda creía que este era un lugar donde se cocinaba acuerdos con el ejército. Digo, ¿cuánto historia hay? Historia. Yo vivo a la vuelta en Valentín Gómez y Agraciada de la seccional 20 del Partido Comunista, de los mártires, o sea, este país resistió, yo no me olvido nunca, como pero qué poca memoria, ¿no? En el plebiscito del 80, sí. ¿No? También como eso marcó, o sea, la verdad que no pensaban que este pueblo de forma silenciosa iba a votar por el no, ¿no? Pero bueno, contradictorias también, porque después 2 veces se refrendó con el voto popular, sí, la ley de caducidad. Entonces tenemos muchas A mí me gustaría también, yo estoy trabajando en esa ley de primera infancia, pero yo digo qué bueno también que en un año electoral podamos todos, retirados militares en actividad, sistema político, decir que tenemos una deuda muy importante con los desaparecidos, que cada 2 de noviembre, cuando este país hay un feriado, sepamos que hay familias que todavía no saben qué pasó con sus hijos, con sus hijas, con sus hermanas. Uh-huh. Eso es una cosa que si el país no lo resuelve, vamos a tener siempre problemas, porque no tener memoria para un país es muy difícil. Pero bueno, Raquel, en eso nosotros estamos trabajando por un cuarto gobierno Frente Amplio, pero por un país mucho mejor. Nosotros sí creemos. ¿Está organizado el frente en este momento, la interna? Porque me decía el otro día, ahí donde tú estás sentada, Andrade me decía, es el momento en que está menos organizado como fuerza política el Frente Amplio. Yo creo, sé si lo ves. Coincido con Óscar, estoy muy preocupada. Yo también he hablado con la vicepresidenta de la República y he hablado con algunos. Yo recién tenía experiencias de la gestión en la función pública, pero a nivel político, en los últimos años es que he ido en militancia sectorial, porque bueno, vengo de una familia frente amplista de siempre, pero de ver cómo es el funcionamiento de nuestra fuerza política, pero hoy lo que me preocupa es que hay una falta de movilización social muy grande. Uh-huh. Y me preocupa como ciudadana, y por eso las elecciones del 30 de junio, amigas, a militantes, a todos los lugares donde nosotros vamos, tratamos de tener ese concepto que tú decías también, un país que va descreyendo de su sistema político, y el sistema político tenemos que hacer una autocrítica muy grande, ¿tá? Va fragilizando la democracia, y eso es muy peligroso. Entendamos que el mundo está así, porque quién iba a decir que en Finlandia se vaya ganando espacio en el ámbito político la extrema derecha con una concepción más fascista, en un país que lo ponemos de ejemplo de un estado de bienestar poderoso a lo largo de años, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasa en la región en Brasil. O sea, es un contexto mundial pendular, muy grave, pero a su vez también eso ha llevado a una desmotivación, una sociedad que es netamente individualista. Y yo a Uruguay lo ha salvado siempre cuando, por ejemplo, en la escuela Berro, donde fueron mis hijas, en la escuela 27 funciona nietos. La comisión de padres, bueno, en este lugar. Funciona cuando la sociedad civil de un CAIF está movilizada con ese lugar, con sentido de pertenencia, cuando los sistemas políticos construyen con la gente, cuando los políticos, cuando accedemos a los lugares, no nos olvidamos de para qué estamos, y nosotros como fuerza política. Entonces lo que ha pasado es que lo que se ha desmovilizado son las fuerzas. Es la propia fuerza política. Sigo hablando del Frente Amplio, ¿no? Y yo creo que nos falta, nosotros recién estamos conociendo cómo funciona, de hecho, al ser un nuevo sector dentro del Frente Amplio, tuvimos la oportunidad hace un año que estamos, y de que el presidente del Frente Amplio habilite la conformación de nuestro sector, la habilitación por parte de la Corte Electoral, que en esta primera elección tenemos la primera expresión de oportunidad, a ver si la gente nos respalda. ¿Qué lista? Es una lista a nivel nacional, es la 182, que apoyamos la precandidatura del ingeniero Daniel Martínez, y estamos en todo el territorio nacional. El grupo se llama PAR, ¿no? El grupo se llama PAR, y después tenemos la lista 1182, con expresión lista departamental, en Montevideo, en Canelones, en Colonia y en San José. Y porque ahí es donde tenemos más compañeros organizados, como te decía, nosotros somos un sector muy chico, sin recursos económicos, nos financiamos con los aportes de cada uno de los militantes, no hemos recibido aportes de empresas que se nos han acercado porque preferimos este camino, lo cual también se hace muy difícil porque uno entiende de por qué grandes poderes económicos
entran al mundo de la política con algunos intereses, pero es que se precisa mucha plata para poder estar dentro del sistema político, pero nada sustituye la movilización social. Carolina Cosa me decía ahí, donde estás, me decía, tengo terror de que gane, que sea el dinero el que gane esta pulseada de elegir libremente el mejor proyecto, en fin. Y es que es así, lo que dice Carolina es muy acertado. Hoy en nuestro país, ¿quién iba a sospechar? Lo mismo pasó con Donald Trump, ¿no? Porque lo veíamos como algo jocoso, y Uruguay no está exento de que quizás algunos empresarios con mucho poder, que también tiene que ver con algunas cosas del sistema político, ¿no? Porque yo siempre creo, y también siempre hay que construir la memoria. Uno no puede vivir solamente la memoria, porque por suerte siempre hay que pensar para adelante. Que yo creo que hoy como fuerza política ese es el balance que tenemos que hacer. Volver a nuestras raíces de la ética, de la utopía, de quebrar desigualdades, de para qué una fuerza política de izquierda le propone a la ciudadanía que su programa es el mejor, pero cuando llegamos al poder no podemos repetir quizás lo más negativo de cuando partidos tradicionales accedieron al poder. Y porque hay que siempre pensar en los desafíos para adelante. La reforma del Estado ¿es esencial? Para mí es esencial. De hecho, mira, la ley que nosotros estamos trabajando de primera infancia es una ley que es un ejemplo chiquitito, pero muy importante, de qué es la reforma del Estado. Nosotros, nuestro país tiene un Estado que es muy fuerte desde la etapa monovallista, los primeros 50 años del siglo pasado, y tenemos que defender la inversión, pero la eficiencia, la eficacia de las empresas públicas, también favoreciendo inversiones y la actividad de empresarios que generen fuentes de trabajo a lo largo y ancho del país, nuestra inserción comercial de Uruguay en el mundo. O sea, hay cosas que no se pueden no ver como hacia dónde. O sea, que no ves al empresario como un enemigo. No, para nada. O sea, que le darías un abrazo, como dice Talvi, y le agradecerías por lo que es. Yo abrazo a los empresarios que realmente apuestan al Uruguay, a tener transparencia, a favorecer los derechos de los trabajadores y que invierten y generen fuentes de trabajo, claro que sí. A ver, ¿es favorable el Estado uruguayo? ¿Es favorable para el empresariado? Eso es lo que hay que mejorar. Por eso yo digo que el Estado nuestro tiene que ser más eficiente y tenemos que tomarnos así. Por eso la ley de infancia, que lo que pone es que cambia la fragmentación que hoy tiene el Estado en las políticas sociales que el país invierte en la etapa de 0 a 6, hoy las tenemos dispersas. Hemos hecho muchísimos como nunca, porque yo trabajo el año disperso 2005, y multiplicado. Multiplicado, y después tenemos fragmentado y se gasta de pronto en el mismo sentido en distintas áreas. En distintas áreas, y después tenemos lugares que no las podemos resolver, porque una familia que tiene vulnerabilidad desde el punto de vista social, a veces van 3, 4 técnicos de diferentes instituciones del Estado, pero sin las herramientas para fortalecer esa familia, sin salud mental adecuada, sin políticas de vivienda, sin trabajo, que me gusta decir siempre que no hay mejor política social que la que logra un país a través del trabajo. Hoy estamos en una crisis, 60.000 pérdidas de puestos de trabajo, sí. Yo creo que es un tema que al gobierno y a la fuerza política le preocupa mucho, y ha hecho acciones, y cada uno de los candidatos habla desde ese lugar, y la candidata, porque el trabajo y la seguridad hoy son 2 temas de los primeros que preocupan a la ciudadanía. ¿Por qué? Sí, porque el tema del trabajo, de la misma manera que Frente Amplio generó después de la crisis muy grande que tuvimos en el año 2002-2003, más de 300.000 puestos de trabajo, hoy tenemos esta pérdida, y uno cuando habla de que números... coincide con la elección nacional, ¿no? Que coincide con la elección nacional. Y que abona que los argumentos de la oposición al oficialismo, digamos, al Frente Amplio, le digan y redunden en críticas de que solamente supieron administrar épocas de bonanza y no épocas de dificultades. Bueno, yo creo que no, porque también el Uruguay atravesó otras crisis que hubo en el mundo, y ya nuestra estabilidad macroeconómica no depende solamente, como nos pasaba antes, que pasaba algo en la Argentina y en Brasil, y nuestra estabilidad macroeconómica íbamos para atrás. Hoy Uruguay ha mantenido, con crisis internacionales del sistema financiero, una estabilidad que hoy es indiscutible, porque también es indiscutible que hoy tenemos un déficit fiscal que ha crecido como nunca en estos años, pero también el país no es el mismo que antes. Bien, pero que el próximo gobierno, sea que sea, va a tener que hacer un ajuste. Vamos a tener que hacer un ajuste.
yo creo, de nuestra calidad de inversión del gasto. No se sostiene una seguridad social que no solamente pase por aumentar los años de jubilación, si uno no revierte la caja militar, la caja policial, si no vamos viendo qué rol ocupa la seguridad social en el Uruguay, si no tenemos políticas activas de empleo para los jóvenes. Fíjense, y por eso es que hoy la seguridad social no se sostiene si no tenemos empleos de calidad para los jóvenes. Por eso la insistencia en la educación y en las políticas de primera infancia, claro, son los acuerdos que hay que hacer. Sí, la deserción. Por ejemplo, hay un fenómeno increíble. Este empuje y esta mirada, y seguramente esta ley que será aprobada y que marcará un rumbo de transformación, espero. Y por otro lado, la deserción de secundaria y de los chicos que no terminan, depende de dónde vivan, etcétera, etcétera, y una superpoblación universitaria. Entonces, hay un estanque, hay una laguna ahí en el medio, que no para hablar de Finlandia, que no activa, que no le interesa a los jóvenes terminar los estudios, o no se ven incentivados, no sé qué pasa. Yo sé que se universalizó, sé que antes eran menos, que ahora se llega a toda la población, lo sé todo. Sé que los chicos del Tala, los chicos de allá, tienen mecanismos maravillosos y llegan a la NASA y tienen proyectos. Ahora, que eso que sean islas, es lo que creo que hay que transformar para que sea... Y bueno, porque yo creo eso que tú decís lo comparto, o sea, todo eso es generado hoy, porque las generaciones de jóvenes hoy están motivados, el acceso, lo que significó el Plan Ceibal, las redes, la comunicación, la motivación, algunas experiencias vinculadas a la robótica, pero eso falta que eso permee todo, por eso que requieren una inversión fuerte en ciencia y tecnología, pero la educación como la política más importante de desarrollo. Puestos de trabajo, porque después creamos, sí, Cristina, niños, jóvenes, adultos jóvenes, que están sobrecalificados, porque también pasa eso. O sea, tenemos deserción liceal y por otro lado sobrecalificación, y tienen que emigrar. Entonces estamos preparando, invirtiendo en educación, en salud, en esto, en lo otro, para que otros países puedan, la libertad es libre, ¿no? Cada uno que se vaya donde quiera. Sí, hoy también hay que ver, porque, o sea, yo creo que, ¿sabes lo que nos pasa, Raquel, como país? Y por eso, sin desconocer hoy el mundo que va cambiando, porque ya te digo, Finlandia hoy tiene dificultades vinculadas a salud mental, a consumo de sustancias, ¿no? Una introducción grave, como decíamos, de la derecha más conservadora y nacionalista en su sistema. Y tan inteligente política, que nos traen las plantas a nosotros acá. Entonces, por eso digo, pero nosotros, ¿cuál es nuestra mejor inversión siendo un país tan chico? Es en nuestras personas, en la gente. Y en el medio ambiente. Y entonces, y bueno, hoy las políticas del medio ambiente no se pueden desconocer, hoy no podemos generar determinadas inversiones que no contemplen el mundo ambiente. O sea, en mi casa, por suerte, la generación de mis hijas ya empieza porque reclasificar los residuos en mi casa, tengo 3 hijas que ya tienen eso incorporado en entender el mundo de hoy. Pero a ver, ¿sabes lo que creo que nos falta? Es entender de que hoy tenemos que tener una mirada mucho más integral de los problemas. Y los jóvenes de hoy, los que tienen posibilidades, porque a mí me gustaría que las posibilidades que pueden tener mis hijas, las tengan. Hoy hay 137.000 niños hoy y adolescentes que viven por debajo de la extrema pobreza. Y este número es el doble cuando la pobreza se mide de forma multidimensional, porque los niños no solamente importan los ingresos de los padres, sino importa la salud mental, el acceso a la vivienda, al trabajo y a otras. Y al afecto, al afecto y a cantidad de cosas. Que no se contabilizan en dinero. ¿Qué es eso? Cuando yo les muestro ese desarrollo de los 2 cerebros, donde materializa que el 80% del cerebro nuestro crece en los 2 primeros años de vida, y por qué uno crece de forma adecuada y el otro no, tiene que ver mucho el afecto, el estímulo y los cuidados que ese niño tenga en los primeros años de vida. Y que ese también ha sido un error del Uruguay, de no priorizar de forma integral el apoyo a las familias en esta etapa, porque lo que el niño va a aprender en la escuela, lo que ese niño va a aprender a relacionarse con sus pares, tiene que ver mucho con el afecto,
con todo lo que recibió, el desarrollo del lenguaje, que hoy tanto importa, porque no es lo mismo el lenguaje que adquieren los niños de las familias de los quintiles más altos que los quintiles más pobres. 137 liceos, me acuerdo de lo que dijo Tali, 137 liceos en zonas marginales, y mostró un mapa, la verdad que fue muy preparado, sí. Un mapa con todos los puntos estratégicos donde se pondría como el plan, ¿cómo se llama? Junto, no me acuerdo cómo se llaman los liceos. Jubilar, impulso, todo eso. Mientras lo público son cientos, son miles de miles, sí. ¿No? Y entonces, ¿por qué la gente quiere ver eso y no quiere ver y no ve el resto? Y porque, bueno, para eso se precisa un Estado fuerte. Para eso se precisa un Estado fuerte, con un programa fuerte donde esté basado en la igualdad de oportunidades, porque todos no tenemos las mismas oportunidades. Esto es lo que, por ejemplo, si tú le decís a quien nos está viendo, ¿cuál es el proyecto del Frente? Porque no queda claro cuál es el proyecto. Bueno, el proyecto del Frente es seguir avanzando en quebrar desigualdades, donde esté clarísimo cuando uno se lee todo el programa del Frente, y nosotros hemos tratado, participamos en algunas instancias y después de leerlo, bueno, tiene algunos objetivos claros, vinculados a la matriz productiva, educación, a políticas sociales, pero creo que hoy lo que más tenemos es que convencernos nosotros y también ir a la memoria, porque también yo entiendo que haya descreimiento del sistema político, pero hay gente que tiene una fragilidad de la memoria muy grande. Yo tengo mucha gente cerca que hoy sí critica errores que hemos cometido como fuerza política, falta movilización, pero están desde la comodidad. Si pueden viajar 3 veces en el año, viajan 2. Hoy la mayoría de profesionales que quizás a veces tengo a mi alrededor tienen 2 autos. Nos olvidamos cuando antes no cobrábamos el salario. Yo trabajaba en una institución mutual donde nos iban pagando el sueldo. ¿Cuánto ganabas en tu primer trabajo? En mi primer trabajo yo ganaba 1.800 pesos, que hoy equivalía por 40 horas semanales quizás a 40.000. Cuando terminó el año 2004, siendo médica pediatra en salud pública, ganaba 4.600 pesos, que hoy equivaldría a unos 12.000, 15.000 pesos. Las remuneraciones, sobre todo de los médicos, ha mejorado en el sistema público, y ni hablemos en el ámbito privado. También con muchas inequidades entre el personal médico y no médico. Pero fíjense que el incremento del salario real en nuestro país casi se multiplicó por 3,5 veces. O sea, hoy uno ve a veces cuando... A mí no me gusta hablar de esto porque hay todavía 400.000 trabajadores que viven con un sueldo mínimo. Es con claras dificultades en el acceso a la vivienda. Es el sueldo mínimo, ¿no? Sí, claro, lo sé, o sea, es el sueldo mínimo, el desempleo, esas cosas, sí, lo sé. No, capaz que me decía no te contesto. No, pero me parece que sí, nosotros en eso tratamos de por lo menos, por eso siempre ando rodeada de papeles, porque era como una especie pero bueno, ha aumentado el salario real, las tasas, por suerte en estos últimos días, en la última revisión ha mejorado el índice vinculado al desempleo, algo, pero realmente yo creo que habiendo 400.000 trabajadores todavía con un salario mínimo, habiendo todavía estos casi 50.000 personas que han perdido su empleo en los últimos 2 años, hoy pasando personas quizás con algunas debilidades de atención en el sistema de salud, por más que nuestro sistema de salud ha sido universal, nuestro sistema de salud. Yo a veces no me quiero olvidar cuando yo atendía en jardines del lo que es la salud en Uruguay cuando sale solo a Chile o a Argentina o a cualquier lugar. Sí, yo, siendo viceministra, fui una vez a Ginebra a representar el Uruguay en un evento muy importante. Y el equipo de Relaciones Exteriores de nuestra sede en Ginebra, que es muy profesional, me dijo: doctora, usted no sabe lo que significa para nuestro país el Sistema Nacional de Salud por todas las críticas que tenemos. Yo acá, llamar a una consulta a un médico en domicilio me sale 400 euros, las debilidades que todavía estamos hablando de Ginebra, donde uno le parece que realmente sería una atención de salud totalmente suprema. O sea, todavía no quiere decir que nosotros tengamos dificultades a 10 años de la puesta en marcha del sistema de salud. Sí, hay muchas. O sea, hay muchas dificultades. Pero yo cuando trabajaba en esos años en salud pública, trabajaba en una policlínica, en Jardines del Hipódromo, donde no me animaba a veces a desnudar a un recién nacido, porque las condiciones edilicias de un día como hoy le generaba una hipotermia. Hoy ese centro de salud es un centro con una infraestructura de primer nivel, con la medicación adecuada, con técnicos
en calidad de recursos humanos y información que ha mejorado mucho. No quiere decir que no tengamos debilidades, miren que debilidades tenemos muchas. Debilidades en el sistema público y privado en tiempos de espera, en acceso a especialistas, en coordinación entre los niveles de atención. O sea, todavía tenemos mucho para mejorar. Entonces, mientras que haya personas que hoy, mientras que nosotros estamos acá, están pasando graves dificultades, a mí para esas personas siempre son el 100%. De hecho, me ha pasado de que estando en política, alta gente me ha dicho, Cristina, tu problema para estar en política es que, por ejemplo, cada niño que se muere en el Uruguay, yo lo siento como que fuera una de mis hijas, y sí, lo siento. Lloro estando en política, lo cual eso a veces puede ir siendo mujer, ponerme en una debilidad. Muy bueno, nos hace tanto bien. Pero exactamente, yo siento el dolor ajeno como propio, uno Lógico. sabe que los recursos son finitos, pero nunca dejo sentir cuando tú, por ejemplo, me manifestás pasando un proceso de salud con alguien vinculada a tu entorno. Yo trato de hacer lo máximo desde el lugar donde uno puede, porque el día que uno, estando en política, pero estando en lugares de vínculo con la gente, dejemos de pensar. Por eso creo que también la reforma del Estado va a ser cuando vamos a un mostrador y el que nos atiende no solamente nos trata como un mero trámite. O sea, cuando vamos en el tránsito, hoy que vivimos una sociedad totalmente violenta, impaciente, de la ley del más fuerte, por eso el tema de seguridad en el país no solamente puede ser abordado desde el punto de vista más punitivo, que también tiene que estar desde en cada una de las herramientas, en mejora del sistema policial, en la tecnología, en abordar zonas vinculadas y copadas por el narcotráfico, pero lo sustantivo es que mejoremos la convivencia. Y si no mejoramos la convivencia que hoy tenemos instaurada como sociedad, con una violencia intrafamiliar, con condiciones que hoy naturalizan la violencia, ahí es cuando vamos a tener un país con mejores indicadores, no solamente globales, sino cuando uno lo desagregue por territorio, vamos a tener un país mucho más homogéneo. Y ahí es lo que yo sí sueño y creo en la política. Creo, a mí gente que me dice, ¿cómo sos honesta, trabajadora? ¿Por qué seguís estando en el sistema político? Y porque yo creo que las transformaciones sociales, primero se militan de abajo, por eso nuestra fuerza política jamás se debe alejar de sus bases sociales, pero sinceramente creo que es a través del sistema político y de todo el sistema político es que logramos tener un país más homogéneo, un país más armonioso, con mejor trabajo, mejor educación, donde ser niño en este país no esté vinculado al lugar donde te tocó nacer, que puedas tener las mismas oportunidades, las mujeres tengamos igualdad de oportunidades, y realmente Uruguay tiene potencialidades como pocas. ¿Qué tal el cambio, se me ocurre al final para el brindis, ¿no? Que se me acaba de ocurrir, el cambio, capaz que está dentro del proyecto de Frente Amplio y yo no lo leí, sí. ¿no? O sí, el programa así. El programa de los blancos, de los colorados. ¿Se puede pensar en un ministerio de trabajo, antes que los hagan desaparecer como Macri y Bolsonaro, en un ministerio de trabajo que genere trabajo, no solamente que luche por los derechos de los trabajadores? Pero yo creo que hoy siempre se me ha ocurrido eso. El Uruguay ¿por qué no se hace está eso? teniendo políticas de empleo, y por eso yo digo que también la seguridad social, si no hay políticas activas que favorezcan el empleo de los jóvenes o el empleo en líneas generales, no vamos a poder sostener. Y yo creo que sí, que hay que fortalecer. A mí me preocupa quién me va a pagar la jubilación cuando me jubile. Bueno, es así. Es un chiste, pero de verdad. Es así. Cantidad de investigadores y sociólogos dicen eso, que nos tendríamos que preocupar por los niños, los hace años que estamos atrás de eso. Porque son los que nos van a pagar la jubilación. Yo creo que bueno, el Uruguay tiene que ir a un estado de bienestar. Más fuerte. Más fuerte. Porque desde el vallismo estamos en un estado de bienestar. Y el Estado también tiene que mejorar la eficiencia del Estado. Porque tampoco es tener más recursos sin componentes fuertes de evaluación y monitoreo, sin ver que esos recursos no se superpongan y lleguen directamente a la Por ahí yo creo que entonces, está eso lo tenemos Eso es revolucionario. Y bueno, la ley plantea esa revolución desde el Estado, no un Estado fragmentado, sino un Estado pensado en las familias y en los niños, y no separando educación, políticas sociales, Es la sangre de la tierra. Bueno. Es el más premiado del Uruguay, el Tanat de Estañari, amigos y entrañables que nos acompañan. Salud. Bueno, salud. Por la revolución
en ese sentido, para que lo que decía Artigas, ¿no? Que realmente los menos favorecidos sean tan privilegiados como los que trabajan constantemente en su día a día para hacerlo. Porque si no, Naide es más que Naide, y entonces la fragilidad del otro no es suficiente. Tenemos que involucrar al ser humano, al ciudadano uruguayo, a ser protagonista de su destino, ¿no? Es así, pero para ser protagonismo de su destino también, Raquel, todos tenemos que tener igualdad de oportunidades. No es lo mismo si uno vive en una familia, por supuesto, sin las mínimas posibilidades. Tu nivel de información para tus hijas o el mío, para mis hijos, exacto, o para mi familia o para mi entorno, sí, no es el mismo que el resto. Bueno, y es así. Y yo creo que en ese principio artiguista tenemos que sentirlo totalmente como propio, cada uno de los uruguayos, siendo trabajadores, frente amplistas, integrantes de los partidos tradicionales, empresarios, obreros, que eso es lo que nos debe juntar. 28 candidatos para 2 millones y pico de electores, es muy fuerte. Eso habla de fuerza o fragmentación política, no sé lo que quiere decir. Pero, o que es un gran negocio hacer política. Veamos, no, negocio para algunos no es. Brindamos, pero no. Pero bueno. No es negocio. Para algunos claramente que no es negocio, y sobre todo para quienes hacemos la política dejando otras oportunidades más individuales. Yo creo que ojalá que esa multiplicidad de candidatos y de partidos políticos y de sectores dentro de los partidos políticos logra aunar el sentir de los ciudadanos y que vayamos a votar. El ejercicio del voto es un ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Este 30 de junio se votan muchas cosas. Y los blancos dicen, van a votar no solamente, decía el otro día en un discurso que participé, ¿no? de ese acto, Luis Lacalle Pou, decía, no solamente se va a elegir un candidato, se va a elegir un líder o el futuro presidente. Yo creo que es mucho más que eso. Se va a elegir, se va a comprobar la posibilidad de entusiasmar, de enamorar a la ciudadanía para que participe, porque no es obligatorio y porque de verdad, no sé, hay bastante... Sí, para nosotros como Frente Amplio es un desafío porque siempre las elecciones internas, como el Frente Amplio tiene otra estructura organizacional, los órganos deliberativos nacionales y departamentales, a diferencia de los partidos tradicionales, no son tentadores en el sistema de funcionamiento de la interna, pero hoy nuestra fuerza política está apostando a la renovación, lo cual no es menor, a tener 3 candidatos y una candidata. Es muy importante que los Frente Amplistas que no viajen, los Frente Amplistas que no se van a la Copa América y que es un domingo de invierno, ya me está sacando como 100.000 personas. Exactamente, sí. Hagamos un esfuerzo de ir a votar. ¿Cómo se viaja un hoy? Domingo, ¿cómo se viaja? Yo hace años que no viajo, pero saludo a todos los que puedan viajar. Bueno, salud. Igualmente. Y vayan a votar los que queden. Ha sido un gusto siempre. Bueno, gracias.